Hoy les hablaremos sobre la fisiología del sistema respiratorio. Iniciaremos hablando de los sistemas, que se dividen en sistema de conducción, que se compone de fosas nasales, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, y sistema de intercambio, que se compone de bronquiolos terminales y sacos alveolares. La hematosis es el intercambio del oxígeno hacia la sangre y del dióxido de carbono hacia los alvéolos por medio de la difusión, que es el paso de un gas a través de la membrana de permeabilidad selectiva de los alvéolos desde un medio de mayor concentración a uno de menor concentración. Los principales gases de la fisiología respiratoria son el nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono. Debemos también tener en cuenta que el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno. Entonces nos preguntaremos, ¿por qué el oxígeno entra al capilar y el dióxido de carbono pasa al alvéolo? Bueno, pues esto se da debido a que obedece un gradiente de presión, pues el oxígeno tiene mayor presión parcial en el alvéolo y el dióxido de carbono tiene mayor presión parcial en el capilar. Otra de las funciones de las vías aéreas es calentar el aire, y debemos entender que cuando el aire se humidifica, cambia la composición aire alveolar y desciende la presión parcial de los gases anteriormente mencionados con respecto al nivel atmosférico. Por ejemplo, el oxígeno en aire atmosférico es de un 28,84%. Sin embargo, cuando pasa al aire alveolar es de tan solo un 13,6%. Por otra parte, el aire nunca sale totalmente de los alvéolos, pues así tenemos la capacidad residual pulmonar. Si el aire saliera completamente de nuestros pulmones, tendríamos un colapso alveolar. Dentro de la membrana respiratoria existe una capacidad de difusión del oxígeno de 21 mililitros por minuto y la capacidad de difusión del dióxido de carbono es de 400 a 500 mililitros por minuto. Ahora seguiremos con la ventilación pulmonar. Es el primer estadio en las fases de la hematosis y consiste en el conjunto de procesos que hace fluir el aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares a través de los actos alternantes de la inspiración y la expiración. El objetivo de la ventilación pulmonar es transportar el oxígeno hasta el espacio alveolar para que se produzca el intercambio con el espacio capilar pulmonar y evacuar el dióxido de carbono producido a nivel metabólico. Los factores que intervienen en esta mecánica son las vías aéreas internas, el diafragma, la cavidad torácica formada por la columna vertebral, el esternón y las costillas, así como la musculatura asociada. La ventilación se lleva a cabo por los músculos que cambian el volumen de la cavidad torácica y al hacerlo crean presiones negativas y positivas que mueven el aire adentro y afuera de los pulmones. Durante la respiración normal, en reposo, la inspiración es activa, mientras que la expiración es pasiva. El nivel de ventilación está regulado desde el centro respiratorio en función de las necesidades metabólicas, del estado gaseoso y del equilibrio ácido-base de la sangre y las condiciones mecánicas de conjunto pulmón-caja torácica. Bien, ahora hablaremos del equilibrio ácido-base. Para una función celular óptima, el cuerpo mantiene un equilibrio entre ácidos y bases. Esta interacción dinámica se da en tres procesos: producción de ácido, regulación de ácido y excreción de ácido. El equilibrio ácido-base normal se mantiene con la excreción y producción de ácido. Los ácidos liberan iones de hidrógeno. Las bases toman iones de hidrógeno. Cuantos más iones de hidrógeno hayan presentes, más ácida es la solución. Con esta fórmula entendemos que es ella quien contribuye a la eliminación de dióxido de carbono en el organismo. La acidosis respiratoria se debe a la hipoventilación alveolar. Los pulmones no son capaces de excretar suficiente dióxido de carbono, creando un exceso de ácido carbónico en la sangre, lo que aumenta el bicarbonato de la sangre. La alcalosis respiratoria se debe a la hiperventilación alveolar. Los pulmones excretan demasiado ácido carbónico, que es dióxido de carbono y agua, creando un déficit de ácido carbónico en la sangre. La alcalosis respiratoria es generalmente de corta duración. Difusión de gases. En términos generales, es un fenómeno físico por el que una sustancia disuelta es capaz de atravesar una membrana que separa dos disoluciones. La difusión de las moléculas disueltas, en este caso el oxígeno o el dióxido de carbono, se produce de la disolución que tenga mayor concentración, es decir, la que se encuentra en estado de hipertonicidad hacia la de menor hipotonicidad, y cesa cuando se alcanza el equilibrio, la isotonicidad. El transporte total de oxígeno desde el alvéolo hasta las células requiere de tres procesos: difusión de oxígeno desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar, transporte de oxígeno por la sangre y difusión de ese oxígeno desde la sangre capilar tisular hacia los tejidos. Esta
Estos procesos de difusión se producen dependiendo de la diferencia de presión de ese gas entre los dos puntos y de la solubilidad de ese gas en las membranas. La presión de oxígeno que tiene la sangre venosa que llega a los pulmones y sale por la arteria pulmonar es de 40 milímetros de mercurio. La presión del alvéolo es de 104 milímetros de mercurio, lo que nos da un gradiente de presión bastante grande. La sangre es transformada en sangre oxigenada a una presión de 100 milímetros de mercurio. Esta regresará al corazón por las venas pulmonares, entrando en él a través de la aurícula izquierda. De ahí pasará al ventrículo izquierdo y saldrá del corazón por la arteria aorta, dirigiéndose la sangre a todos los tejidos, en donde habrá una presión de más o menos 350 milímetros de mercurio. Circulación pulmonar. El pulmón tiene dos tipos de circulación, una de bajo flujo y alta presión, y se dice que es de bajo flujo porque el diámetro de los vasos es más pequeño y al salir de la arteria aorta son de alta presión. Y la de alto flujo y baja presión, que es la que aporta la sangre venosa del organismo a los capilares alveolares y tiene una presión baja ya que viene de las arterias y las venas pulmonares. Sabemos que el oxígeno de la sangre es usado por las células para producir ATP, es decir, energía. Por eso se obtiene la sangre desoxigenada que llega al corazón y luego a los pulmones. Debemos saber que a mayor concentración de oxígeno habrá una vasoconstricción y por eso habrá un menor flujo sanguíneo, mientras que a una menor concentración de oxígeno habrá una vasodilatación y por ello un mayor flujo sanguíneo. Pero en los vasos pulmonares ocurre lo contrario. Si hay una menor concentración de oxígeno, habrá una vasoconstricción y a mayor concentración de oxígeno habrá una vasodilatación. Es decir, que la hipoxia genera la vasoconstricción y es muy importante para mantener el equilibrio. Existen dos zonas de fuerza de flujo. Una es la presión capilar pulmonar, que se encuentra dentro de los vasos y es quien mantiene a los capilares distendidos. Por otra parte está la presión del aire alveolar y es quien comprime los capilares. Hay que saber que si la presión del aire alveolar es mayor, los capilares se cerrarán y por ende no habrá un flujo. Además hay tres zonas. La zona 1 es donde no habrá flujo durante el ciclo cardíaco. La zona 2 que habrá un flujo sanguíneo intermitente y por último la zona 3 que habrá un flujo sanguíneo constante. Metabolismo pulmonar y manejo de materiales bioactivos por los pulmones. Las células de los pulmones deben metabolizar sustancias para proporcionar energía y nutrientes para su propio mantenimiento. Algunas células pulmonares especializadas producen sustancias necesarias para la función pulmonar normal. Células epiteliales alveolares de tipo 2, surfactante pulmonar. Mastocitos, histamina, células lisosomales, prostaglandinas, leucotrienos, factor activador de plaquetas, factores quimiotácticos de neutrófilos y eosinófilos y serotonina. Células caliciformes, moco y secreciones traqueobronquiales. Macrófagos. Bradicina, histamina, serotonina, heparina, prostaglandinas E y F2 alfa, endoperóxidos. Y para finalizar, endotelio capilar pulmonar que produce prostaglandinas E1, E2 y F2 alfa.